las primeras acciones de esta medida, Manuel Camilo? El anuncio del presidente Petro a uno de los campamentos de las disidencias de las FARC llega en un momento muy particular del posconflicto colombiano, y es el aumento del número de miembros y de redes de apoyo logístico de cada uno de estos grupos al margen de la ley, que han surgido gracias obviamente a las deficiencias de las políticas de posconflicto. En ese sentido, es una victoria para el gobierno colombiano debilitar esas estructuras, pero de la misma forma también refleja el accionar reactivo que tiene el gobierno colombiano frente a los problemas que enfrenta la política de paz total. También hay que decir que este anuncio también se da en un contexto electoral, contexto en el cual ya se perfilan algunos de los candidatos que disputarán la presidencia de la República en el año 2026, y ciertamente lo que busca el presidente Petro es por lo menos asegurar un mínimo de seguridad, que es el gran tema sobre el cual se está hablando alrededor de las campañas electorales, para obviamente lograr que la izquierda vuelva, regrese y mantenga el poder en el año entrante. En ese sentido, creo yo que se conjugan una serie de factores muy importantes para comprender el por qué esta, acción del gobierno colombiano tiene consecuencias tanto positivas, pero también negativas. Positivas en el sentido de que ciertamente está ofreciendo algunos resultados frente a uno de los mayores grupos, tal vez el segundo en composición de estos grupos al margen de la ley, pero también refleja, esa conducta de responder después de las acciones de los grupos armados, cuando pues la seguridad de alguna forma termina siendo una política preventiva. Ahora, Manuel Camilo, ¿qué podríamos profundizar con respecto, por ejemplo, a lo que es la propuesta de la bandera de Gustavo Petro con respecto a la paz total, por ejemplo? La política de paz total se basa en una serie de pilares. El primero de ellos es una negociación que se da con todos los grupos disidentes, facciones que surgieron después del acuerdo de paz. Segundo, es que ciertamente todos los grupos tienen distintas motivaciones dentro de este posconflicto. Algunos tienen motivaciones ideológicas, otros tienen motivaciones de lucro criminal. Y en ese sentido, una de las grandes falencias de la política de paz total es que no logra identificar bien un incentivo estándar para todas las organizaciones para que éstas de alguna forma se logren desmovilizar y pues obviamente cesar el ciclo de violencia en nuestro país. Y en tercer lugar, una característica de esta política de paz total es que si bien existe una ley de sometimiento a la justicia, esta ley de sometimiento a la justicia pues realmente no ha sido una verdadera garantía y un incentivo para que estos grupos de alguna forma terminen deponiendo sus armas y sometiéndose a la justicia. Estos grupos ciertamente lo que le han hecho al gobierno colombiano es debilitar de alguna forma la mano tendida del gobierno, que ha adoptado pues obviamente una política mucho más reactiva, es decir, de zanahoria y de garrote. Zanahoria pues obviamente ofreciendo una serie de garantías judiciales y una serie incluso de garantías sobre el lucro criminal que han logrado a lo largo de este desarrollo del posconflicto, pero también del garrote, y es la acción de la fuerza pública para detener sus acciones. En ese sentido, creo que la gran percepción sobre la paz total es que es una paz que tiene gestos nobles, es decir, logra o busca terminar el conflicto con todos los actores, pero ciertamente es una política ingenua, carente de organización, que termina pues obviamente fragmentando y atomizando mucho más la violencia, y por lo tanto con mayores jugadores dentro del escenario de violencia, pues obviamente esto incrementa el número de acciones delictivas, tal vez de alguna forma reflejando esa competencia por el poder territorial y sobre todo sobre los recursos, no solamente recursos naturales, sino minerales e incluso recursos criminales como la droga. Muchísimas gracias, Manuel Camilo, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Manuel Camilo González Vides, consultor político e internacionalista.